La crisis de vivienda no es ni remotamente nueva, aunque antes, por lo menos para intentar combatirla, se hacía algo: se construía vivienda. Y esa fue la razón del nacimiento de los grandes y masivos complejos de vivienda social franceses que rivalizaron arquitectónica y urbanísticamente con sus primos lejanos de la Unión Soviética. Los llamados Grands Ensembles nacieron con el simple objetivo de aliviar la falta de vivienda que pasaba por ese entonces Francia, pero también se convirtieron en ese intento de utopía urbana francesa que cambió radicalmente la planificación de sus ciudades. ¿Sirvieron de algo estos masivos desarrollos? Pues, como siempre, esto es Urbanópolis y bienvenidos. Sí, la vivienda social en masa y producida en enormes complejos prácticamente fue la norma del siglo pasado. De hecho, seguramente tu país tenga una obra icónica como estas. Y en el canal hemos dedicado videos a conocer estas edificaciones que por una u otra razón son tan llamativas todavía hasta nuestros días. Entonces, ¿qué tiene de especial la experiencia francesa? Terminando la Segunda Guerra Mundial, llegaba la hora de reconstruir un país que había perdido una quinta parte de su patrimonio. Infraestructuras y vivienda evidentemente eran las más afectadas, aunque una crisis de vivienda ya se venía arrastrando desde antes por cosas como la obsolescencia de las edificaciones. De hecho, desde las grandes reformas de Haussmann en París, prácticamente no había existido proyecto masivo alguno de vivienda como este en todo el país. Y también los métodos de construcción todavía bastante artesanales, que habían provocado que el déficit de vivienda se agravara año tras año. Por supuesto, especialmente problemático para la clase trabajadora. Para hacernos una idea, entre 1945 y 1950 solamente 123,000 viviendas habían sido construidas en todo el país, de las cuales solo 9,000 eran consideradas vivienda social, contrastando con las nada más y nada menos que 4 millones que eran estimadas al final de la guerra para solventar la crisis de vivienda. Por otro lado, el crecimiento demográfico continuaba con la migración masiva tanto por la urbana como por la de miles de personas desde las colonias francesas hacia la metrópoli. Así que Francia se enfrentaba a una pregunta que parece que no ha cambiado a pesar de los años: ¿cómo construir tantísimas viviendas en el menor tiempo posible? Y aún peor, al dilema de la época. E igualmente parece que esto no ha cambiado tanto. Escoger entre el sprawl anglosajón o esos nuevos monolitos de concreto que de hecho uno de sus arquitectos estaba experimentando por ese entonces. Los Grands Ensembles fueron la respuesta francesa a esa tremenda crisis de vivienda, en parte por la posguerra y en parte por la incapacidad de dotarla en grandes cantidades. Y también, más acorde al contexto francés, un poco más urbano que sus contrapartes anglosajonas. Como hemos dicho, nada nuevo que no hayamos visto en otros países. Aunque sí que podemos resaltar una de las características distintivas, que igual ya habrás observado, de estos grandes complejos por sobre sus similares. Esto no es el este de Europa. Hay que explicarnos. Sí, es cierto que países como Reino Unido, los escandinavos o incluso Estados Unidos, entre muchos más, y ni hablar del existente bloque del este, con la Unión Soviética liderando este tipo de planeación y vivienda tan típico de estos lares, también desarrollaron vivienda en grandes cantidades y masivos complejos. Sin embargo, Francia se convirtió en el único país capitalista que acogió los grandes conjuntos habitacionales en masa como principal medio de producción para su vivienda, especialmente la social. Y para nada sorpresivo, sus ciudades divergieron bastante de sus similares en Europa occidental. Los Grands Ensembles no fueron más que la respuesta más idónea en ese entonces para esa crisis de vivienda por dos razones. Por una parte, la arquitectura y el urbanismo en ese entonces comenzaba a experimentar con nuevas tipologías de vivienda. Por ejemplo, Le Corbusier presentaba ya en 1946 su unité de habitación para Marsella, un multifamiliar basado en la nueva noción de la prefabricación que permitía construir grandes estructuras en apenas poco tiempo, a diferencia de los antiguos métodos de construcción más artesanales. También con formas arquitectónicas más simples como torres y barras de vivienda, se conseguía tanto reducir costes como también tiempos de construcción, que al final se trasladaban a los habitantes, pudiendo obtener una vivienda más barata y a corto plazo. Arquitectónica y urbanísticamente, los Grands Ensembles también se diferenciaron de sus primos hermanos lejanos de la Unión Soviética. Y es que si bien los métodos de construcción, la población objetivo y los problemas de vivienda eran los mismos, la experiencia francesa tuvo una cierta libertad de diseño que dejó varios íconos dentro de ellos. Los Grands Ensembles, para bien y para mal, también se convirtieron en el campo experimental de los arquitectos y urbanistas franceses de mediados del siglo.
Y por otro lado, la vivienda construida en masa era la única respuesta de dotarla de forma más o menos asequible, sumado a la reducción de costos de la prefabricación también. Los grandes ensembles comprendían entre las 1000 y 10.000 viviendas para así hacer frente a los costos del suelo urbano donde se asentaban, los de construcción, de infraestructura y los burocráticos que conllevaban cada edificación, haciendo una reducción del coste unitario de la vivienda mediante la construcción en masa. Por supuesto, para esto también fue importante la participación del Estado, pues el Plan Curán de 1953 daba justamente prioridad y facilidades a la vivienda colectiva en escala sobre otras para la obtención del suelo urbanizable, cosa que facilitaba también la obtención de vivienda por parte de la clase trabajadora, quienes eran los más vulnerables ante esta crisis. De hecho, casi todos los grandes ensembles son posteriores a esta ley. Para la década de los 60, los grandes ensembles se habían apoderado de prácticamente todas y cada una de las ciudades francesas, tanto que cambiaron totalmente la morfología urbana de ellas, contrastando con las tradicionales calles y callejones, edificios de época haussmanniana y crecimiento urbano compacto a los grandes complejos dominados por el concreto, los amplios espacios verdes e interminables filas de viviendas. Para darte una idea de qué tan masivos eran, imagina la experiencia mexicana con el conjunto urbano Tlatelolco, pero llevado a la máxima potencia. O sea, una Ciudad de México llena de tlatelolcos en las periferias. Y es que a diferencia de la experiencia acá en México, de conjuntos habitacionales si bien también bastante grandes pero aislados, en Francia conformaron grandes conjuntos urbanos interconectados entre sí. Y es que realmente con cualquier ciudad francesa que veas desde el aire, los masivos grandes ensembles dominan el paisaje. Por ejemplo, las ciudades más pobladas como París, Lyon, Marsella, Toulouse u otras más se pueden ver más detalladamente. En Marsella, de hecho, podemos ver claramente una especie de cinturón de grandes ensembles que muestra el boom de su construcción. Algo así como los anillos de un tronco nos dicen las distintas épocas por las que ha pasado un árbol. Pues en este caso se puede ver claramente la distinción entre la morfología urbana tradicional de la ciudad, la época de los grandes ensembles y la posterior suburbanización de la ciudad. En algunos casos los conjuntos fueron tan masivos que básicamente crearon comunidades dentro de las mismas comunidades. Es decir, las comunidades periféricas se vieron cercadas con este tipo de desarrollos, especialmente en la región metropolitana de París, como por ejemplo con conjuntos urbanos tan masivos como las Sarcelles, Massy o Créteil, por arriba de las 10.000 viviendas cada uno. De hecho, para nada sorpresivo, la región parisina concentraba el 43% de los 350 grandes ensembles de toda Francia, donde la demanda de vivienda era la más alta. Como ya lo sabrás, este modelo de vivienda fue rápidamente reemplazado, pues a partir de 1972 las autoridades abandonaron progresivamente la idea de los grandes ensembles e incentivaron más la vivienda unifamiliar ahora. Como podrás imaginar también, los grandes ensembles, como casi todas y cada una de estas masivas construcciones modernistas, cayeron en el olvido y el abandono de las autoridades, y rápidamente se convirtieron en guetos, muchos siendo demolidos para dar paso a viviendas más nuevas y diversificadas y otros tantos rehabilitados. Aunque eso sí, ayudaron a llegar a las casi 3 millones de viviendas sociales para mediados de los 70s, pues en ellos se encontraba un tercio de la oferta para este tipo de viviendas. Por supuesto, los grandes ensembles no son ni de cerca perfectos, pero viendo el contexto de la época, los residentes de los grandes conjuntos tenían baños privados, electrodomésticos, regaderas y un largo etcétera. Una experiencia que seguramente te suena, ya que también vimos en México con la introducción de los grandes multifamiliares y el cambio de una vivienda tan precaria o a veces inexistente a los departamentos equipados. Y es que de hecho muchos de los pequeños chambres de bonne o esas famosas habitaciones de servicio de los típicos edificios haussmannianos de París carecían incluso de estas características básicas para la vivienda. Y por supuesto vivir en ellos era mucho más caro. Los grandes ensembles no fueron simplemente una mejora respecto a los barrios marginales y las habitaciones como estas. Ofrecían comodidades completamente nuevas, modernas y poco comunes en las construcciones más antiguas, pero que a su vez, como muchos otros proyectos modernistas, quedó en la utopía de la búsqueda de una mejor sociedad bajo los lineamientos estrictos de la arquitectura y el urbanismo del siglo XX. Recuerda que si te ha gustado este video no olvides dejar un like y suscribirte. Hasta la próxima.